Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos esta tarde a leer en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 3. Primera epístola de Timoteo, capítulo 3, en los versos que van del 1 al 7. La primera de las dos epístolas del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. Así dice la santa e infalible palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a hablar con Él. Oh Dios, Señor, tú eres Dios, y cuando tú hablas, Señor, nosotros debemos callar y escuchar. Por eso, Señor, queremos que sea tu palabra la que comprendamos, que sea tu Espíritu el que acompañe estas palabras, iluminando su sentido y nos muestre no solamente su significado, sino verdaderamente cómo nuestra vida también ha de ser cambiada a la luz de esta palabra. Señor, te queremos pedir en este día en especial y en esta ocasión en particular, no solamente para Jairo, sino para todos nosotros, que podamos comprender algo más del ministerio pastoral y de lo que significa, Señor, verdaderamente esa tarea y ese llamado y vocación que tú también has establecido para tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En una ocasión se dice de un ministro episcopal, que es como se le llama a los que son ministros de la Iglesia Anglicana fuera de Inglaterra, ¿no? Donde recibe el nombre de Iglesia de Inglaterra. Y se decía de él que estaba muy orgulloso de que en el lugar en particular donde él estaba tenían un obispo a cargo de esa sección de la Iglesia. Y se encontró en esa conversación con un ministro presbiteriano de Escocia, donde predomina esa tradición. Y el escocés le dijo: pues nosotros tenemos cientos de obispos en nuestra iglesia. Lo que quería decir, por supuesto, es que el sentido de la palabra obispo, como encontráis aquí, es muy diferente al que tradiciones como la episcopal o la católica han hecho de esta palabra después. El episcopado, el obispado, realmente se usa a lo largo de todo el Nuevo Testamento y así durante los primeros siglos de una forma absolutamente intercambiable con la palabra anciano o pastor. No hay, por lo tanto, una diferencia entre estos ministerios. De hecho, vemos que se usan indistintamente en varios pasajes de la Escritura, porque apelan todos con diferentes imágenes a un mismo ministerio. Con el nombre de anciano se designa en la tradición judía a el que tenía una posición de autoridad dentro de la sinagoga. Viene, por lo tanto, de todo el Antiguo Testamento y lo que significaba verdaderamente las raíces judías de la Iglesia. El nombre de pastor, como sabemos, es una imagen tomada de la ganadería y que habla de la dirección, del cuidado que se hace. Y la palabra obispo, el episcopado del que aquí se habla, tiene un sentido que a veces se traduce como supervisor, superintendente, y hay ocasiones en que se utiliza
así, pero es en el Nuevo Testamento indistinto, verdaderamente es el mismo, es la misma persona y la misma función que se designa también con el término de pastor o anciano. Así que lo primero que nos sorprende de nuestro texto es el término que se utiliza. Obispo no estamos acostumbrados a utilizar muchas veces para designar a nuestros pastores o ancianos, pero es 100% bíblico. Verdaderamente reconocemos y es ordenado hoy un obispo. Y ese obispo vemos que de él se nos dicen varias cosas. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios y la Escritura nos enseña en estos requisitos, en esta enseñanza que nos da aquí el apóstol Pablo acerca de cuáles son los requisitos de un obispo? Lo primero que nos llama la atención es que, y lo digo con todo el respeto, no son requisitos tan excepcionales como podíamos imaginar. Lo primero y más significativo de esta lista es que no es tan extraordinaria como podríamos pensar en cuanto a las condiciones o requisitos particulares de la persona que se designa aquí como obispo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos y cada uno, incluso si me atrevéis a apurar, como voy a decir luego, apto para enseñar, son en cada uno de estos casos requeridos de cada uno de los cristianos en el Nuevo Testamento. O sea, no hay uno solo de los elementos que encontramos en esta lista que en otra parte del Nuevo Testamento no se pida también como algo característico de la vida del creyente neotestamentario. Si consideramos uno a uno, como vamos a hacer a continuación cada uno de estas enseñanzas, podríamos apuntar a textos paralelos en que se aplica de un modo general. Cuando dice que debe ser alguien sobrio, que no se emborrache, obviamente no entendemos que los demás tenemos derecho, por lo tanto, a abusar del alcohol, obviamente. Cuando se dice que sea hospitalario, en hebreo se nos dice que esto ha de ser una característica de todo cristiano, no particularmente solamente de personas que designamos con el nombre de anciano, de pastor o de obispo. Igualmente, hemos de entender que a la luz de la gran comisión que el Señor Jesús da a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, somos llamados todos los creyentes a predicar el Evangelio y a enseñar también de tal forma la buena noticia del Señor Jesucristo a personas de todo pueblo y de toda nación. Hay un sentido en el cual la enseñanza misma no es solamente una tarea exclusiva del pastor o del maestro del anciano, aunque, como vamos a considerar, es tal vez la condición más peculiar que relacionamos con el ministerio de pastorado y que aquí se denomina como obispo. ¿Qué significa entonces esto? El hecho de que no haya un requisito o una condición tan excepcional como esperamos. Quiere decir ni más ni menos que el anciano, el obispo o el pastor ha de ser un verdadero cristiano y que se ha de reconocer, por lo tanto, por la excelencia de sus virtudes cristianas. Virtudes generales a todo creyente, pero que el obispo, pastor o anciano ha de ser el primero en mostrarlas. Por lo tanto, cuando hablamos de ministerio cristiano tenemos que entender que estamos hablando de realidades que son fundamentales para la vida de la Iglesia. No estamos tratando aquí de un determinado tipo de personas particulares o especiales, sino algo que debería mostrarse en la vida de todo creyente, pero que el ministro ejemplariza. Se convierte en un modelo, en un referente también en la Iglesia y pueblo de Dios de lo que significa, tanto en la enseñanza como en la práctica, esas características y virtudes del cristiano. Vamos a considerarlas muy brevemente para poder también tener algún beneficio de ellas. En primer lugar, se nos dice en el versículo 2 que es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible quiere decir que no tiene que haber una evidente inconsistencia claramente y visiblemente en su conducta y comportamiento. No quiere decir que sea perfecto, que no se pueda tener ninguna crítica o comentario que hacer sobre algún lado negativo de su personalidad o de su carácter, sino que no tiene que haber en lo que podríamos llamar el aspecto visible de su vida y de su conducta una clara contradicción realmente con lo que significa la fe cristiana.
En este sentido, vemos que la ejemplaridad se muestra